A mi grupo nos ha tocado exponer el tema de nefropatía diabética. Siguiente diapositiva, para leer, Silvanita. Vamos a empezar primero con lo que es el concepto y luego con la clasificación. Siguiente diapositiva. Bueno, la nefropatía diabética es considerada una de las más graves complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Se presenta 5 a 10 años después del inicio de la enfermedad y es consecuencia de la asociación de factores tales como el mal control glicémico, dislipidemia, consumo de cigarrillo, hipertensión arterial, entre otros. Sin embargo, algunos pacientes, independientemente de presentar estos factores ya mencionados, presenten o no, van a sufrir esta complicación. Este, en la literatura que hemos encontrado, existen varios mecanismos hereditarios que pueden estar implicados y numerosos genes que han sido propuestos como candidatos a ser generadores de mayor susceptibilidad a nefropatía diabética. Y esto va a dar varias opciones de tratamiento como terapia génica. Bueno, esta exposición se va a basar básicamente en lo que es la patología, dada su importancia por su alta morbilidad y mortalidad en la población diabética. Nos vamos a basar en su clínica, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, como les mencioné, vamos a iniciar con lo que es clasificación. La clasificación más utilizada para la nefropatía diabética es la de Mogensen, que se va a basar en hallazgos de laboratorio, clínicos y microscópicos. Como vemos en la figura, vamos a ver con el número 1, el primer estadio, que es el de hiperfiltración y renomegalia. En este estadio, el único hallazgo es el aumento del tamaño renal e hiperfiltración, pues se encuentra una tasa de filtración glomerular un 140% de lo normal. No hay excreción urinaria de albumina y la presión arterial es normal. El siguiente estadio es el estadio 2, que comprende las lesiones glomerulares tempranas. Se presenta 2 a 5 años después del diagnóstico y es similar al estadio 1, excepto en los hallazgos encontrados en la biopsia renal, en la que hay engrosamiento de la membrana basal y áreas de expansión mesangial. La tasa de filtración glomerular puede estar normal o aumentada. Luego continuamos con lo que es el estadio 3, que es el de nefropatía diabética incipiente. Este se va a caracterizar por el inicio de la microalbuminuria, que está definida como una excreción de albumina en orina de 30 a 300 microgramos por 24 horas o 20 a 200 microgramos por minuto. Generalmente ocurre de 10 a 15 años después del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. La tasa de filtración glomerular está conservada y la presión arterial es normal. Seguimos con lo que es el estadio 4, que comprende la nefropatía clínica. Aproximadamente un 30% al 40% de los pacientes llega a este estadio. Este estadio es caracterizado por proteinuria, severa hipertensión arterial y disminución acelerada de la tasa de filtración glomerular, la cual, sin intervención clínica, disminuye 1 centímetro por minuto, por mes. No comprendí muy bien eso. La presión arterial, incrementa a medida que declina la tasa de filtración glomerular. Y por último, tenemos lo que es el estadio 5, que implica lo que es la falla renal terminal. Se presenta en 35% de los diabéticos tipo 1, generalmente luego de 20 a 30 años de evolución de su enfermedad. Eh, en este estadio hay necesidad de diálisis y trasplante renal. Eh, Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, entrando a la fisiopatología, siguiente, por favor, si lo permite. Bueno, vamos a decir que el término nefropatía diabética nos va a hacer referencia a las lesiones renales secundarias a la diabetes mellitus. Y esta nefropatía diabética va a ser una complicación microvascular que va a afectar al riñón, principalmente a los glomérulos, generando alteraciones funcionales y estructurales que estos van a desembocar en una enfermedad renal crónica. Y bueno, las principales alteraciones van a ser el aumento del filtrado glomerular, la hipertrofia de los glomérulos, las células mesangiales y el riñón. También un acúmulo de matriz, el engrosamiento de la membrana basal y algunos cambios en la barrera de filtración glomerular. El siguiente. Bueno, como ya mencioné, ¿no? Vamos a encontrar el engrosamiento extendido de la membrana basal capilar glomerular, el incremento difuso de la matriz mesangial, esto con proliferación leve de las células mesangiales. Bueno, esto reduciendo el área superficial para la filtración glomerular, después la obliteración completa del glomérulo, esto con deterioro de la función renal. La hipótesis de que los aumentos de glucosa sanguínea por incremento de la tasa de filtración glomerular y la presión glomerular, que esto va a conducir o va a dar como resultado un incremento en el contenido proteico de filtración glomerular. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a decir que se han relacionado estas alteraciones con los siguientes cambios metabólicos, ¿no? Propios ya de la diabetes mellitus. Y bueno, los niveles elevados de la glucosa en sangre mantenidos en el tiempo están directamente relacionados con las complicaciones, ¿no?, de la diabetes mellitus. Y la hiperglucemia va a activar vías metabólicas alternativas en el organismo, como vamos a encontrar. Primero, la vía de los polioles, que bueno, esta vía de los polioles es aquella implicada en la formación de sorbitol. Esta tiene el inicio en la acción de la enzima aldosa reductasa, que convierte irreversiblemente la glucosa en sorbitol, sobre que luego va a actuar el sorbitol de deshidrogenasa para producir así la fructosa, ¿no? Luego tenemos a la glicosilación, que bueno, los productos finales de la glicosilación van a interactuar con diferentes proteínas y receptores. Esto va a generar el estrés oxidativo y una mayor actividad proinflamatoria y disfunción endotelial. Bueno, estos producen en la membrana basal y la matriz mesangial, la secreción de factores de crecimiento, que, bueno, esto lo que va a hacer conducir a la hipertrofia glomerular y la glomeruloesclerosis. Y también, por otro lado, van a limitar la vasodilatación, ya que van a interferir, ¿no? Interfieren en la acción de los relajantes derivados del endotelio. Siguiente. Luego, por otro lado, vamos a tener en cuenta el estrés oxidativo, que bueno, esto va a ser el exceso de moléculas oxidantes, ¿no? Estas moléculas se producen en gran cantidad en situaciones de hiperglucemia, ya que se elevan de sobremanera la actividad metabólica del riñón. Y bueno, la consecuencia de estas grandes cantidades de elementos oxidantes van a ser la estimulación de hipertrofia glomerular y la proliferación celular e inducción a de apoptosis en el tejido renal. Y bueno, otra enzima de esta cadena es de reacciones va a ser la proteína quinasa C. Bueno, esta va a ser reguladora de diversas funciones vasculares que en situaciones de hiperglucemia incrementa su actividad en las células endoteliales de renina y también de riñón. Y bueno, estos cambios tienen un papel crítico en la producción de daño renal, ¿no? Bueno, decimos que en los diabéticos se activan estas vías de señalización con esta proteína quinasa C, ¿no?, que va a incrementar la producción de especies relativas de oxígeno y por lo consiguiente desencadenando el estrés oxidativo, que bueno, esto va a dañar la macro y microcirculación en el organismo. Bueno, esta vía va a depender de la nicotinamina adenina nucleótido fosfatasa oxidasa, que bueno, va a estar sobreexpresada en las células mesangiales del riñón en pacientes diabéticos, generando un daño localizado, ¿no?, en el órgano. Siguiente. Después tenemos al sistema renina-angiotensina, que bueno, este va a actuar sobre el corazón, el sistema vascular y el riñón para regular la presión arterial y el balance electrolítico. Acá encontramos la angiotensina 2. Bueno,
el producto de ese mecanismo va a tener una acción vasoconstrictora sobre las arteriolas aferentes del glomérulo, por lo que esto va a hacer que aumente la presión capilar del mismo, ¿no? Y bueno, y como consecuencia aumenta la filtración de las proteínas plasmáticas, dando lugar a proteinuria, que bueno, va a ser el... Ya, después, bueno, esto va a estar relacionado con la aparición del daño renal y su evolución. Y bueno, además, la angiotensina 2 va a tener un efecto directo sobre el riñón y va a actuar como una citoquina, esto favoreciendo el crecimiento celular, la inflamación y la fibrosis del órgano. Bueno, después tenemos los factores de crecimiento. Bueno, estos van a ser importantes en la nefropatía diabética, ya que están en el factor de crecimiento los transformantes beta. Bueno, va a ser un factor de crecimiento de tejido conectivo, va a haber un factor de crecimiento endotelial vascular y también un factor de crecimiento tipo insulina. Que bueno, este factor de crecimiento transformante beta va a estar expresado débilmente en el glomérulo renal normal. Y en la diabetes, la hiperglicemia y la proteína quinasa C van a ser unos productos avanzados de glicosilación, ¿no? Bueno, vamos a decir que, bueno, los niveles elevados de la glucemia producen una serie de cambios metabólicos a nivel de todo, bueno, a nivel de todo el organismo, ¿no? Y los cuales van a afectar de forma directa al riñón. Y bueno, de él se van a desencadenar distintas reacciones y se van a activar numerosos mecanismos por los cuales, o por estos numerosos mecanismos se va a generar, ¿no?, un daño renal importante que así se va a estar acumulándose, ¿no?, con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, por último, del cuadrito sobre la fisiopatología, vamos a ver la vía de los polioles, los productos avanzados de la glicosilación, el estrés oxidativo, la proteína quinasa C, el sistema renina-angiotensina, los factores de crecimiento, de ahí la inflamación, lo que va a dar una susceptibilidad genética y por último lo que nos va a dar resultado, ¿no?, la nefropatía diabética. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo. Bueno, a través de los años se han encontrado diversos factores de riesgo para lo que es la progresión de la nefropatía diabética y los más significativos se van a describir a continuación. Vamos a tener unos 4 ejemplos. El primero sería el control glucémico, que, bueno, aquí nos menciona el mal control glucémico va a ser uno de los factores más predisponentes, más importantes. Y dentro de la revisión de nuestro artículo, dentro de este control glucémico menciona lo que es lo que vendría a ser la hemoglobina glicosilada, que tal como lo menciona en el cuadro, esta si va a ser mayor a los 7.5%, va a aumentar la probabilidad de sufrir una nefropatía diabética, esto ya en forma significativa. Y también va a ser, si se va a presentar mayor a los 8.1%, este va a aumentar 3 veces el riesgo de padecer una nefropatía diabética. También aquí se van a señalar diversos estudios realizados en pacientes que van a padecer diabetes mellitus ya de tipo 1, que van a ir comparando el tratamiento intensivo con insulina versus un tratamiento convencional. Y estos van a reportar una pequeña disminución, ¿no?, de lo que vendría a ser la hemoglobina glicosilada. Después, también otro estudio señaló que va a haber lo que es una disminución en lo que es la microalbuminuria del 34% a 15% luego de un año de tratamiento con terapia intensiva. El segundo factor importante es la hipertensión arterial, que, bueno, la prevalencia de esta hipertensión es mayor en pacientes que van a padecer diabetes tipo 1, y esta no solo se va a asociar con la enfermedad renal, sino también puede ir con la dislipidemia, también con la obesidad o hasta alteraciones vasculares. Y lo que empeora va a empeorar el pronóstico de cada uno de estos pacientes. Por este motivo, la toma de la presión arterial y también ya lo que vendría a ser el monitoreo de esta misma, en 24 horas tenemos que tomarlo muy en cuenta en pacientes que van a tener el riesgo de padecer una nefropatía diabética.
Y también va a ir detectando algunos cambios tempranos en lo que vendría a ser tanto su ritmo sistólico como su ritmo diastólico, y también como el incremento de la presión arterial diastólica nocturna. Esto debe hacer parte a lo que vendría a ser el examen físico para estos pacientes. Bueno, el tercer factor va a ser si el paciente va a fumar. Este va a ser un factor muy determinante, ya que la frecuencia de microalbuminuria en fumadores va a aumentar de manera significativa, en forma exagerada, y esto se va a comparar con la frecuencia de aquellas personas que no van a fumar. También el cuarto y último factor sería la edad de inicio de la diabetes. Aquí tenemos que mencionar que en cuanto a la edad, el inicio de la diabetes va a afectar de manera muy importante, y esto también va a traer complicaciones. Los pacientes diagnosticados a una edad muy joven, que bueno, sería menor a los 5 años, o una etapa postpuberal, que sería mayor a los 14 años, tienen menos riesgo de desarrollar estas complicaciones, como por ejemplo una nefropatía, una retinopatía, hasta una neuropatía. Y que los diagnosticados que van a ir dentro de los 5 a 14 años de edad. En otras palabras, estos mismos pacientes que van a ser diagnosticados con diabetes a edades muy tempranas van a requerir mayor tiempo de evolución de su enfermedad, de sufrir una nefropatía. En el artículo menciona que aún no está claro la causa de estos hallazgos, y se puede dar una explicación posible de que estos pacientes que van a ser diagnosticados a edad muy temprana van a tener un mejor control de su diabetes. Y otra explicación también que se puede dar a esto es que pueden existir mecanismos de protección genético que todavía no es muy conocido. Sin embargo, esto no significa que no hay una protección a lo que ya vendría a ser la hiperglicemia en el periodo de la adolescencia, pues todo lo contrario, en la adolescencia se va a acelerar más que todas estas complicaciones microvasculares de la diabetes. Dentro de este artículo también menciona lo que es el estudio de Oxford, que va a evaluar longitudinalmente a 514 niños que van a padecer diabetes tipo 1, dentro de los 4 a 5 años, donde justamente se va a encontrar un riesgo acumulado de desarrollar lo que es la microalbuminuria luego de los 11 años de evolución. Esto se va a presentar hasta un 40%. Pero en los pacientes diagnosticados con diabetes antes de la pubertad van a tener un periodo silente, que va a ser seguido más rápido por lo que son por lo que es el desarrollo de una microalbuminuria durante la pubertad. Justamente estos hallazgos han sido confirmados también por otros investigadores, y bueno, aquí también se considera que en la pubertad va a ser otro factor de riesgo, ¿no? Para poder desarrollar una microalbuminuria. Bueno, continuando con lo que es el diagnóstico, bueno, nos vamos... No, retrocédelo, por favor. Ok. Bueno, nos vamos a basar en dos signos y síntomas. Más que todo, sí, signos que ya nos estarían hablando de una nefropatía diabética, que sería la retinopatía y también una neuropatía. Ahora, para hacer el descarte vamos a tener exámenes de detección. En el caso de la diabetes tipo 1, estos exámenes se empiezan a hacer a partir de los 5 años después del diagnóstico. Y en el caso de los diabéticos tipo 2, ni bien se confirme el diagnóstico, pues el cribado debe ser anual. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto a los exámenes, tenemos con respecto al examen de detección de rutina, vamos a incluir las siguientes pruebas, ¿no? Como la prueba de albúmina en la orina. Y esta prueba es importante ya que puede detectar la proteína, ¿no? De albúmina sanguínea en la orina. Y normalmente los riñones no filtran la albúmina, ¿no? Entonces, tener demasiada cantidad de esta proteína en la orina nos indica que va a haber una función renal deficiente. Algunos patrones que se tienen en cuenta es que en el examen de orina,
la tasa de excreción de albúmina está entre 20 a 200 unidades. Con respecto a la tasa de excreción, dentro de las 24 horas, está entre los valores de 30 y 300. Y con respecto a otro patrón que se debe tener en cuenta, es la relación entre la albúmina-creatinina. En el caso de los varones, los valores son de 2.5 hasta 25 y en el caso de mujeres de 3.5 hasta 25. Otro factor que se tiene en cuenta para el diagnóstico de la nefropatía diabética es la tasa funcional glomerular, y vamos a tener categorías, ¿no? Cuando la tasa disminuye es porque la función renal está en el máximo estadio, donde nos indicaría que hay una disminución severa, incluso ya un fallo renal, ¿no? Aquí podemos observar los valores. En el caso de que sea de grado 1, normal o alto, es mayor o igual a 90. En el caso de que sea leve, disminuido, está entre 60 y 89. En el grado 3 tenemos estadio A y estadio B. En el estadio A, que es una disminución leve a moderada, está entre 45 y 59. En el estadio B, que es una disminución ya entre moderada y severa, está entre 30 y 44. Con respecto al estadio 4, va a haber una disminución severa, donde la tasa de filtrado glomerular está entre 15 y 29 milímetros por minuto. Y con respecto al grado 5, donde ya estaríamos hablando de un fallo renal, esta tasa va a ser menor a 15 milímetros por minuto. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a otros exámenes que nos puedan ayudar, tenemos, ¿no? Las pruebas por imágenes. Y en este caso tenemos lo que es la ecografía. En fases iniciales, bueno, una imagen ecográfica lo que nos va a revelar es el aumento del tamaño renal o una nefromegalia mayor a 13 centímetros, que va a coincidir con una fase de hiperfiltración, mientras que en etapas finales de la enfermedad renal crónica, en este caso dentro de, bueno, que está la nefropatía diabética, los riñones pueden ser normales en tamaño y aspecto ecográfico, o pueden presentar pueden estar disminuidos con respecto al tamaño, pueden tener una hipercogenicidad cortical, pueden tener una mala delimitación corticomedular, ¿no? Entonces, las características de una ecografía con respecto a una nefropatía diabética es que podemos encontrar, ¿no?, disminución del tamaño renal, que haya un adelgazamiento de la corteza renal, que haya aumento de una ecogenicidad del parénquima, y esto hace referencia a que va a haber presencia de esclerosis y fibrosis, ¿no? Un daño crónico. Que no se pueda diferenciar la corteza y el seno renal, o que los riñones también estén destructurados, ¿no? En el cual no se puedan identificar las estructuras renales, la corteza renal, lo que es el parénquima, y también podemos llegar a encontrar lo que son los quistes renales. Otro examen que se realiza, y bueno, se puede realizar, es una biopsia renal. La biopsia renal va a estar indicada en el caso de tanto diabetes 1 como diabetes 2, pero en el caso de diabetes 1, esta se realiza, tiene que ser de corta duración, en el caso de que exista una proteinuria severa y que no haya presencia de retinopatía. En el caso de una diabetes mellitus 2, por ejemplo, que el paciente tenga una proteinuria mayor a 1 gramo por día y tenga un compromiso renal severo. También que no haya presencia de retinopatía, o en aquellos que presentan hematuria, ¿no? Siguiente, por favor.
Aquí podemos observar un cuadro con respecto al diagnóstico, ¿no? Donde nos vamos a basar primero en un uroanálisis de 24 horas para evaluar lo que es la microalbuminuria, la macroalbuminuria. En el caso de microalbuminuria, si fuera un sedimento normal, no se llegara a observar ninguna alteración, se le hace un seguimiento al paciente diabético, ¿no? El cribado anual. Y bueno, no se realizan pruebas adicionales, ¿no? En el caso de que sea negativo. Ahora, si se llega a observar lo que es macroalbuminuria en un sedimento normal, se sospecha de una nefropatía diabética y vamos a pedir también un estudio inmunológico. Si este es positivo, se puede realizar lo que es una biopsia renal. Y en el caso de que sea negativo, pues no se van a realizar más pruebas adicionales. Y si es que hubiera una macroalbuminuria con una microhematuria, si no está explicado por otras causas, se hace un estudio inmunológico y una biopsia renal. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, bueno, como ya comentó mi compañera Silvana, se debe de tratar de prevenir, más que todo, ¿no? Evitar que los pacientes fumen, mantener su glucosa dentro de los valores normales y también tener en cuenta lo que es la hemoglobina glucosilada, que de preferencia esta debe ser menor o igual a 7, y también se debe de controlar la presión arterial, comenzando con la inhibición de la angiotensina, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, primero se debe hacer un control metabólico, ¿no? Como ya dije, de la hemoglobina glicosilada. Y también debemos de controlar lo que es la presión arterial. Debe ser menor, de preferencia, entre 140/90, y que el paciente no tenga microalbuminuria. Con respecto a algunos fármacos que podemos utilizar, tenemos los YECA y los ARA, ¿no? Este tratamiento, se realiza un tratamiento intensivo más con estos dos medicamentos en pacientes con proteinuria mayor de 1 gramo por día. Y esto nos debe ayudar a disminuir la presión arterial y lo óptimo es que esté menor de 125/75. También podemos utilizar los diuréticos de LASA, pero solo van a estar indicados cuando la creatinina sérica sea mayor a 2.5 o a 3 miligramos por decilitro. Una neuropatía diabética de tipo 1, de preferencia se trata con los YECA, y la de tipo 2 con los ARA2. Ahora, respecto a la combinación, si es que se llegaran a combinar los YECA y un bloqueante de los canales de calcio, va a generar un gran efecto antihipertensivo y nefroprotector, y va a reducir en más del 50% el riesgo de albuminuria. En el caso de que el paciente tenga también dislipidemia, se le recomienda o se le receta lo que es la estatina, o también conocida como atorvastatina. Bueno, en conclusión, la nefropatía diabética es la más grave complicación de la diabetes mellitus y genera una mayor morbilidad y mortalidad tanto en los pacientes que la padecen. Y bueno, el reconocimiento de todos los factores de riesgo y detectar esta complicación en sus fases iniciales mejora en gran parte el pronóstico de estos pacientes. En el caso de, por ejemplo, cuando un paciente está en un estadio 3B, lo que debemos de hacer es evitar que siga progresando la patología. Entonces, por ejemplo, se debe de cuidar bastante la dieta con estos pacientes, disminuyendo su consumo de proteínas. Este debe ser casi nulo y podría tomar lo que son cápsulas que puedan sustituir las proteínas y ayudar a que el riñón no trabaje o siga trabajando, ¿no? Porque
en realidad ya no puede filtrar lo que son las proteínas. Y por último, otro tratamiento, en el caso de que ya esté en estadio 4, en estadio 5, el paciente, una vez que pasa, a estadio 4, pasa de frente a lo que es una diálisis y puede estar varios años con una diálisis. Esta va a progresar a un estadio 5 donde va a necesitar, ¿no?, lo que es un trasplante renal. O hay algunos casos en donde pueden ser ambos. Siguiente. Gracias, doctor. Eso sería todo. Ok, María. Bien, Esa no es tenemos... la bibliografía, doctor. A ver, pásale. Bien, bien grupo, bien Sorel, Melinda, Silvana, María. Tenemos 4 nada más, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, los demás han Sí, dispensado. doctor. Correcto, ya. Bien, Sí, doctor. las definiciones están claras, ¿ya? Es larga data, esa diapositiva donde dice, esto queda bien clarito, donde 5, diagnosticado nefropatía diabética, o diabetes mellitus, perdón, tipo 1, el diagnóstico es florido, entonces desde allí hasta los 5 años recién se hace el cribaje, o el análisis. El cribaje quiere decir la filtración glomerular junto con la proteinuria, ¿no? Y el otro es el diabético tipo 2 al momento del diagnóstico. En el momento del diagnóstico es que se debe hacer el cribaje, en qué estadio estamos. Otras cositas ligeras nomás vamos a recalcar ahí, ¿ya? Vamos a poner. Ya. Cosas ligeras, ¿ya? Ya lo tenéis para ahí. Mira, factores de riesgo, susceptibilidad de inicio y de progresión. Edad avanzada, sexo masculino, factor racial. Aquí hay que incidir. La nefropatía diabética tiene mucho que tener antecedentes o predisponentes familiares y genéticos. Por ejemplo, raza negra, los indios o los afroamericanos, ¿no?, los hispanos, los asiáticos, ¿no? Entonces, tienen tendencia a hacer esta nefropatía diabética. Es así que ustedes se dan cuenta que hay diabéticos de larga data y a veces con otro tipo de complicaciones, pero no tienen compromiso renal severo. Si tienen, obviamente han de tener, pero no en forma severa, ¿no? Historia familiar, ¿no? La carga genética, ¿no? Fíjense lo que no se menciona, hiperglicemia, va a ser obesidad e hipertensión, obviamente y progresivamente, ¿no? O el tabaco tiene mucho que ver, ¿no? La dieta, la proteína, qué tipo de dieta consume la proteína y factores tóxicos. De iniciación, factores genéticos, la hiperglicemia, la obesidad e hipertensión, ¿no? Antes, ustedes han visto pacientes que han hecho insuficiencia renal aguda sobre un riñón previamente dañado, ¿no? Entonces, ¿no?, tiene mucho que ver el que hagan lesiones renales agudas, también que deja como cicatrices o huellas sobre un riñón previamente dañado, o al revés, estas lesiones agudas, cuando hay un daño del riñón progresivo, pues intervienen o ayudan a que haya mayor daño, ¿no? Y de progresión, pues fíjense, sobre todo factores dietéticos, mal control glicémico, que continúe fumando tabaco, obesidad y sedentarismo, ¿cierto? Entonces ahí vienen estos. Vamos por acá, lo que nos han mencionado, ¿no? Fíjense el tiempo de evolución, años. No vamos a encontrar un paciente diabético con un daño renal temprano, sí, a esos 5 años comenzaría, digamos, pero que de insuficiencia renal tiene que pasar 20 hasta 30 años, ¿ya? Entonces, esto viene con lo que se nos ha mencionado ya el grupo expositor, ¿no? ¿Ah? Según Mongensen, pues, la evolución del daño renal. Fíjense otra acá, ¿no? Cómo en el tiempo va disminuyendo la filtración glomerular, que es un cribaje que se está haciendo, ¿no? Estallaje, filtración glomerular más proteinuria o microalbuminuria. Cuando pusiste la diapositiva, decía 20 a 200, es microgramos, ¿no? Micromoles. Son solamente unidades, quiere decir lo mismo, de 30 a 300, ¿qué se refiere? Acuérdense lo que hemos visto, no sé si tengo el gráfico acá de, de porque inicialmente vamos a poner microalbuminuria, pues después se hace proteinuria. Entonces, micro, ¿no?,
De 0 a 30 normal, de 30 a 150 micro y de 150 a 300 macro, perdón, o mayor a 300 macro. En la clasificación perdón, de 30 a 300 y mayor a 300, estoy corrigiéndome. De 0 a 30, normal de 30 a 300 microalbuminuria y mayor a 300 es macroalbuminuria o proteinuria severa. Entonces, principalmente vamos a ver esto, ¿no es cierto? Entonces, hay pues, inicialmente en los primeros estadios que nos han definido, ¿no? Una hiper, segundo sería silente, como que no hay nada, solo hay cambios funcionales, estructurales. Después, hiperfiltración, ¿no? Es silente, incipiente y hay daño, incipiente, y después viene a ser establecida y daño terminal. O sea, los 5 estadios de Munchausen. ¿Qué más o menos viene a ser esto? Fíjense, ¿no? A los 5 años, a los 6 a 15 años, a los 15, 25, a los 30 años, ya estamos acá en insuficiencia renal determinada. Miren la hipertensión, ¿no? ¿No? Esta presión arterial, como aparece del estadio, aparentemente, pero en el estadio 3 ya es más, ya es casi patognomónico que esté con un estadio 3 de enfermedad renal crónica o secundaria de diabetes mellitus, una hipertensión. Entonces aumenta, ¿no? Y cómo va la micro y macroalbuminuria o albuminuria A1, A2 y A3, como hemos definido anteriormente, ¿no es cierto? El concepto tradicional, ¿no? La filtración glomerular, cómo esa microalbuminuria afecta una nefropatía manifiesta, y esto va a terminar en una enfermedad crónica. Sin embargo, si nosotros intervenimos, esto es como la historia natural de la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Si nosotros intervenimos al nivel de microalbuminuria, inclusive que uno tiene una nefropatía manifiesta, podemos empezar la evolución, claro, esa es la idea, que el paciente no llegue a diálisis, ¿eh? Entonces, el diagnóstico se va a basar en el cribaje, ¿no es cierto? Y la determinación de proteinuria, lo que me refería a 1, a 2 y a 3, lo que eran normalmente antes, normo, micro y macroalbuminuria, ¿ya? Bien, y las diferentes, menor de 30% son unidades nada más para confirmar. Puedo pedir, inicialmente, pues si tengo un escaso edema, proteína, pediré microalbuminuria, pero si ya vemos que está edematizado, en el examen de orina hay 2 o 3 cruces de orina, de cruces de proteína en orina, ya no voy a pedir micro, pues pediré de frente una proteinuria, ¿ya? Es lo que viene a ser, lo que estaba diciendo, ¿no? Micro, las unidades nada más tienen que ver acá en relación a otros, sigan haciendo lo mismo, por favor. Aquí está, ¿no? Lo que les decía. Es estadiaje, acá digo, de la enfermedad renal crónica, la gradación, si quieren llamarlo así, y relacionado con A1, A2, A3, ¿ya? Entonces, me voy a pasar un poco, además ya está claro. ¿Y qué tenemos que hacer en todo caso? Tenemos que actuar sobre este paciente y que si tiene diabetes, pues principalmente su diabetes, hace hipertensión, controlar la presión arterial, entonces reducir el riesgo cardiovascular. Hemos dicho desde un inicio, no voy a hacer que tenga una pregunta similar, dice, el paciente con daño renal fallece o tiene un evento por un daño endotelial. Es un daño endotelial, puede ser una embolia, un infarto, una isquemia cerebral, es un ictus, y fallecen, pues. ¿Por qué fallecen? Por un evento vascular. Eso puede suceder en cualquier momento, estando en la diálisis, fuera de diálisis. Es de ahí que muchos pacientes se complican en diálisis, y el paciente y la familia dice, mi papá ha venido, mi mamá ha venido bien. Pues eso hay que convencerle desde el inicio. Va a pasar en un evento y va a pasar en algún momento. No tiene que ser ya 15 años. Hay gente que está años en diálisis y no pasa nada. Y otros tempranamente entran y ya hacen un desenlace. Entonces tenemos que reducir el riesgo cardiovascular, control glucémico, control de la presión arterial y el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Porque es el que busca o causante de daño renal. Principalmente, hiperglicemia. Yo voy a ir de frente acá. El consumo de proteínas. Vamos a tener un cuadro resumen aquí al final. ¿No? Vamos acá. ¿Ya? Pilares de tratamiento de la nefropatía diabética, control metabólico, plan alimentario bajo en proteínas, sobre todo de origen animal, grasas, carbohidratos, importantísimo, y la sal. Es fundamental, tienes que intervenir ahí. Control lipídico, control de presión arterial, evitar o disminuir la proteinuria y tabaquismo de cabeza, ¿no es cierto? Aquí tenemos medicamentos. Tengo más claro acá. ¿Ya? Estamos yecas o aras.
No debe haber una combinación de IECAS o ARAS, por favor. Hay un mayor evento, mayor mortalidad. O sea, no puede tomar captopril e irbesartán, digamos, ¿no? Y algunas veces lo van a ver así, hay gente que todavía lo sigue dando. No, no, señor. ¿Sí? ¿Ya? Nuestro objetivo es lentecer la evolución neuronal, disminuir la proteinuria cuando usamos las horas, y son antiproteinúricos en sí, ¿no? Se suele hacer a 0.5 gramos en 24 horas, ¿no? Que esto que evitar que decline la disminución de la filtración neuronal. La presión arterial, fíjense, nuestro objetivo es 130-80, ese es el objetivo. Y si hay proteinuria, 125-75. La glucosa menor a 7. Ahorita les voy a poner un cuadro donde sería mejor o ideal 6. ¿Ya? El colesterol LDL menor a 100, ¿no? Y prevenir los factores de trombosis y esclerosis con el ejercicio y actividad. ¿Ya? Acá hay diferentes estudios que nos dicen cómo estos antihipertensivos han disminuido o han favorecido la regresión del daño renal. Vamos. Hiperglucemia menor a 7. Hipertensión, lo hemos mencionado ya, cuando hay proteinuria o albuminuria, 125, 75, 120, 75. La dislipidemia, los valores LDL sobre menor de 100, obviamente el tabaquismo. Acá, la proteína. Tenemos que restringir la dieta en proteínas, sobre todo cuando están avanzados 3, 4. 3, 4. Miren, 0.6 a 0.8. Comúnmente comemos 1 a 1.2, a veces 1.5. Tu lechón, tu tamal. Comemos mal, ¿ya? Entonces, esta disminución de proteínas, fíjense, para prevenir la evolución, son reemplazados por otras proteínas de alto valor biológico, digamos, proteínas de origen vegetal, por decirlo así. Uno de los los cetoanálogos, que viene sobre todo del maíz, ¿no? Que lo producen en el laboratorio Fresenius Kabi, ¿ya? Entonces, le puede dar un complemento, pero la mala noticia es que esta cajita para un mes de 90 pastillas te cuesta 200 soles. Más o menos necesitaría 600 soles por mes. ¿Ya? Entonces, tenemos un problemita acá, ¿no? La dieta y el poder adquisitivo. Pero eso es lo que nos dicen las guías. Mejor sería ideal pasar ese nivel, ¿ya? Segundo, vamos, y disminuir nuestra filtración glomerular, que no evoluciona la filtración glomerular, ¿ya? Acá está. Alguien me preguntará, alguna vez han visto cuando estamos rotando, si preguntamos, ¿por qué estos pacientes en estadios de daños de renal avanzado no pueden tomar hipoglicemiantes orales? Porque hacen hipoglicemias. Si un paciente normalmente de larga edad de diabetes conocen y usted está haciendo hipoglicemias, ¿no? Por esa medicación habitual, metformina, glibenclamida, glipizida, etcétera, de un momento a otro comienza a hacerle daño, como que la dosis es muy fuerte. Probablemente puede ser, no descartemos que no está, que está comiendo bien, pero sin embargo también paremos las orejas y que estos ya están acumulándose porque ya nos están filtrando en el riñón los metabolitos de estos y están acumulados, es como si tuvieran una dosis aumentada. Entonces, fíjense, hasta el estadio 3 nomás se puede usar los hipoglicemiantes orales. Ya tienen a otros como la linalictina para estadio 4, inclusive 5. Y más allá, la insulina, que sí lo podemos usar en todos los estadios. Esto como una curiosidad, ¿no? Pero para que lo vean, ya lo tengan en la cabeza esto, ¿sí? Y a lo que me refería a esto, una hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Cuánto debe ser el valor que deseamos? Fíjense una comparación. 7 nos han dicho, ¿no es cierto? 7, hemoglobina glicosilada, ¿no? Equivalía en micromoles esto, sin embargo, en miligramos equivalía a la glucosa 154. O sea, no estaríamos muy ideal que digamos, ¿no? Siendo el valor normal de glucosa 126. Entonces, nos dicen otras guías, 6.5. Estamos en 140. Entonces, podemos ser un poco más estrictos. Fíjense, en una hemoglobina glicosilada, que me indica que mi control glucémico hace 3 meses inclusive, no está en lo deseado. Está en 126. Fíjense, esta publicación es interesante, porque debíamos buscar una hemoglobina glicosilada más estrictos. ¿Para qué? Para evitar daño renal. Obviamente, tenemos que tener cuidado con las hipoglicemias de nuestros pacientes. Y aquí lo mismo, ¿no? Reducir la carga proteica, la dosis de antihipertensivos que podemos usar, o YECAS, ahí está, dice, o ARAS, ¿ya? No mezclar los dos, ¿sí? Sí, mezclan calcio antagonistas y el efecto del calcio antagonista más un YECA o un ARA es mejor
control de la presión arterial y también se está postulando por eso el control o que es un también preventivo de la nefropatía diabética. Bien, está bien, chicos, entonces, con esto ya, bueno, ya los términos más allá no van. Habíamos terminado en todo caso sobre el tema Ya se los paso las diapositivas que nos van a enviar ustedes para que vayan estudiando. Nos queda la nefrofarmacología, que es un tema que se agregó al final porque un grupo tenía duplicado y no dijo nada también, ¿no? Entonces, esa nefrofarmacología queda pendiente y entrará pues también alguna pregunta de esa, ¿no? Con esta coyuntura de la situación de los bloqueos, pero igual tenemos que ver la forma de cómo darnos para dar el examen también, ¿ya? Espero que en estos días pase y estoy en comunicación en todo caso con Sorel para ver qué día vamos a presentar, ¿no? Doctor, disculpe, ¿le vamos a enviar las diapositivas de mi grupo? Claro, claro, siempre. Eso yo Bien, lo decía en PowerPoint y como dice su bibliografía que está ahí, ¿no? ya le acabo de enviar, doctor. Y a gracias inclusive les he dicho bibliografía en físico, ¿no? Porque a mí me cuesta estar buscando la bibliografía que han hecho en el link y a veces ni siquiera es el link de la bibliografía. Queda pendiente, para mí, dígame con anticipación cuándo va a ser la exposición del otro grupo, pues mañana o máximo pasado, no puede ser más allá, ¿no? Y estamos quedando, inclusive habíamos estado conversando con Fernando, bueno, ya no habéis pensado, según te he entendido, vamos a programar el examen, no sé, pues con esta coyuntura yo no sé, espero que pase un poco más allá. Y les decía, primero les puse una opción, ¿no? En la noche, a las 6 de la noche, el día viernes, o que ya estamos inclusive fuera de tiempo, le ibas a acabar el 15, o a mediodía, 12:30, el examen teórico presidencial, lo ideal, ¿no? ¿Ya? Así, querías decirme algo. Sí, doctor, no sé si mi grupo se podría quedar al final para mostrarle y para que hablemos un poquito. No sé si tendrán que ser 5 minutos de su tiempo. A ver, ya vamos. Carmen, dime. Doctor, también nuestro grupo de rotación quería hablar con usted. A ver, vamos, dale. Doctor, podemos quedar el grupo de Marcial y el mío, aunque sea, por favor, doctor. Ya, sabes, está bien. Listo. Ok, doctor, el viernes lo damos a las 6 de la tarde, doctor. Creo que todos mis compañeros están de acuerdo. Ya, mira, una cosita. Si no tuviéramos, está ahorita no permitido ingreso a las universidades, a la universidad porque, por el tema de la coyuntura política, ¿no? Y por nuestra seguridad o integridad física. Si no pudiéramos, lo malo es que algunos viven en otros lados, no sé, sería interesante que se desplacen, digamos, en el seguro, pues, ¿no? De repente, 6 era porque tenía que desplazarme hasta la Andina, ¿no? Claro. Y si es ahí, podemos ir, si lo vamos a hacer en el seguro, por favor, a las 5 de la tarde, ¿ya? Vamos ahí, nos acomodamos, como podamos. Yo quería 12:30, porque 12:30, yo puedo prestarme el aula de capacitación y ustedes dan cómodamente. Caso que no sea 12:30, ¿no? Y a las 6:30 ya no hay aula de capacitación. Os digo, a las 5:30 ya no hay nadie de capacitación, entonces tendríamos que restar a las 5:30, tendría que uno traer su tablerito y sobre eso hacemos el examen, ¿no? Doctito, es que ¿sabe cuál es el problema? Tengo compañeros que viven en Caira o viven en Calca, viven lejos y ese es el problema, doctito. ¿Cómo podemos hacer? No tenemos más tiempo, ¿no? Para hacerlo. Bueno, los otros doctores, la opción que están dando es que si es que no va a cesar el paro, van a hacer los exámenes virtuales. Esa es la única solución que nos han dado al resto. Sí, pues el examen virtual es, o en 2 grupos podemos dar. Que el examen virtual yo ya me di cuenta, o sea, es una mesa redonda, es un conversatorio. Y eso es... Porque ayer justo la doctora Cristabel informó eso de que está fuerte la situación y que probablemente los exámenes van a ser virtuales y ya va a lanzar ya creo incluso mandó el comunicado a la universidad y los del doctor de cardio
para los que van a dar sustitutorio, de respiratorio también, ya han dicho que va a ser virtual. También neuro. Bueno, vamos a ver de acuerdo a la opinión tuya, ¿ya? Idealmente sería presencial, pero si no, bueno, será más difícil, pues, el examen para que sea virtual. Bien, vamos entonces a ver, Sorel, no sé cuánto vamos a... el jueves hemos quedado a hacer su exposición del seminario, del caso clínico. Era, sí, sí, de mi grupo de rotación, doctor, el caso clínico el jueves, no, de mi grupo, mañana tendríamos que ser en la noche, doctor, porque me dijo que el 15, ¿no? Es fecha límite para entregar. Ahí no me ha respondido John, no sé, ojalá que no sea antes, pero mejor está bien mañana, miércoles, ¿ya? Ya, doctor, y bueno, eso sería nomás, pues, doctor. 9 p.m., ¿ya? Bien, Ya, listo, doctor. lo afinamos ahí para que se presente, estamos listos, si nos digan el jueves o viernes, pues ya está listo, ¿sí? Por tanto, los que tengan pendientes todavía a desarrollar temas, nos está ganando tiempo y tenemos, excepto el miércoles en la noche, 9 p.m., ya no puedo ese día. Así que nos quedamos con esos grupos entonces, ¿ya? Ya, hasta luego, doctor. Sí, nos vemos. El grupo de Daniel y mi grupo, doctor, que si se pueden quedar hasta Sí, el final, por favor. nos vemos. ¿Ya estamos? Mm, creo que sí, doctor. Ya. Sí, Sí. ya, doctor, voy a presentar mi pantalla ¿De qué me para es? mostrarle, doctor, lo de nuestras diapositivas. De la exposición de hoy día, doctor, No, porque nos dijo que nuestras la exposición que han hecho ustedes no corresponde al tema que se les habla, ¿sí? El tema no era la hipertensión y clasificación de hipertensión y las lesiones que conlleva en sí la hipertensión propiamente dicha a diferentes órganos dentro